gente no podía más que reírse. Sí. La gente no podía más que reírse, ¿no? Y se reían todos y Haile Selassie se ponía muy nervioso y lo único que podían hacer, porque si decían, si se quejaban, los mataban, era cagarse de la risa, ¿no? Y a mí de pronto yo quería introducir ese terror que siente Juan, sobre todo cuando el mercader se ríe, por ejemplo. Y es que ese es un rasgo muy, no solamente de la gente de aquí, ¿no? Creo que de la identidad mexicana. O sea, lidiamos un montón con el horrible cotidiano, con el sentido del humor. Me voy a reír, ¿sabes? Porque puede ser mi única catarsis y ya no tengo nada más que hacer, ni nada más que perder de pronto. Cuando hablas de la risa de este mercader, no sé si a alguien más le sucedió, pero a mí me pasó que yo sentía que era que les vendía el alma al diablo, ¿no? Como un poco esta moneda de cambio de toma esta moneda y cuando le daban la moneda decías, no, es que te va a ir terrible, No no lo lo haga, aceptes, compa. no la haga, compa, o sea, que le va a ir terrible, ¿no? Entonces, en algún punto creo que mezclas como justo, ¿no? Esta parte donde hay un mercader que va, que les entrega una moneda, pero de repente está este señor que vende hilos y va dejando hijos regados por todo el pueblo. Y cómo llegas a unir a todos los personajes. O sea, es que aparte es fascinante cuando vas avanzando en la lectura y te vas enterando que él tenía que ver con él, pero él también, pero entonces el hermano llegó a ver a la mamá y es como de, ¿en qué momento, cómo hilaste todos esos personajes para llegar a esto? Y luego, bueno, trabajando en la funeraria, ¿no? Que llega también el cuerpo de ella, que dices, ¿cómo llegaste a esa perfección de hilarlo sin haberte dado vueltas? Porque todo es, o sea, como dices, ¿no? Todo lleva un ritmo y todo es perfecto. ¿Cómo llegó Juan a tu vida? ¿Cómo llegaron estos personajes? ¿En qué momento dices, así va? O sea, me inspiro, empiezo. Qué buena pregunta. Yo creo que iba encontrando pedazos. O sea, es que sí, mi proceso creativo, por eso luego me desesperaba mucho, ¿sabes? Decía, es que esto no va a ningún sitio, renuncio ya. Hice ecuaciones, no les miento, así no, X, Y, así yo que he sido súper mal en matemáticas, ahí queriendo hacer una ecuación de cómo iba a funcionar el libro, porque me parecía que tenía un orden, pero también en algún momento me rendí totalmente y dije, mira, esto yo ya, parece que yo no tengo injerencia. Incluso tuve una crisis de ese tipo, ¿no? Es algo de lo que casi no hablo, pero en algún punto dije, pues soy el instrumento de algo que están narrando a través de mí y yo no tengo nada que ver en esto, o sea, solo soy la mano de obra. Y me sentí, mi ego se sintió profundamente herido. Y luego ya dije, bueno, a ver, calmémonos todos, ¿no? Alguien tiene que ir a investigar, meterse a leer, o sea, y esa soy yo, ¿no? Esa soy yo la mano de obra y de pronto yo estaba escribiendo totalmente otro libro y un día aparece Juan con Salvador, o sea, escribo, no sé si es el primer, la primera parte, digamos, donde abre el libro, pero uno de esos primeros textos, de esas primeras partes, la escribí y desde ese momento reconocí la carne de estos personajes y reconocí como su verdad, por decirlo de alguna forma. Y, y luego fui encontrándolos así conforme también iba viviendo, porque creo que sí, mi proceso creativo está muy vinculado a las cosas que me van pasando, ¿no? Em, y yo había conocido a unos hermanos y de pronto iba al desierto otra vez, tenía que ir a, no sé, me pasaron cosas muy insólitas escribiendo el libro. Por ejemplo, el libro centralmente iba a tratar de Unica Zurn, el vínculo que tenía con los surrealistas, o sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, y yo buscando como al hombre jazmín, la identidad del hombre jazmín, que es un personaje que Única describe, que es su amigo imaginario y lo ve encarnado en diferentes personajes que existieron, como Rémy Michaud, que es un poeta increíble que yo admiré mucho, admiro. Hans Bellmer, que era pareja de Única, escultor, escritor. Entonces yo en mi obsesión por esta mujer fui llegando a a ciertas islas, digamos, de sentido para Furia, ¿no? Que no tenían nada que ver con ella, ni con la Segunda Guerra Mundial, pero sí de una manera muy delicada, ¿no? O sea, yo en algún punto me dije, mira, tú no sabes que esa Alemania no ha sido, o sea, ¿qué vas a hacer hablando de la Segunda Guerra Mundial y de los efectos de la guerra?
en las relaciones de la gente, o sea, no has vivido la guerra tampoco, ¿no? Y me aboqué a lo que sabía, que eran las guerras que han vivido mi familia, los conflictos, las pequeñas guerrillas que se viven también en los pueblos aquí, sin poner tampoco un lugar específico, un lugar definidamente, ¿no? Una geografía, pues, ¿no? Específica, em, porque me parecía que estaba hablando de lo mismo a fin de cuentas y que Única es Juan, es Salvador y que de alguna manera ella, ¿no? Me estaba guiando a través de todos esos procesos, más que como personaje, como un ente guía, ¿no? Una cosa ahí muy rara yo en mi vínculo con ella, que me fue llevando a ciertos otros escritores, a ciertas personas, no sé, no es muy largo de contar, pero pasaron cosas muy raras durante la escritura del libro que me iban demostrando que iba por el camino correcto. Y creo que mi proceso creativo estuvo eso, sustentado en esa confianza, ¿no? En mi intuición, porque todo el mundo decía, esto nunca va a tener sentido, porque yo lo empecé en una residencia artística, entonces la gente tenía que leer lo que yo escribía y decía, no entiendo nada. Claro. Fíjate que ahora que dice el surrealismo, me resulta muy particular que yo sí lo pensé mucho en dos casos específicos. Uno, sin duda, Octavio Paz, este libro que tiene Águila o Sol, que es un libro de relatos surrealistas, tal cual. Y Juan Rulfo, sin duda, con Pedro Páramo, ¿no? Como que hay una idea aquí mucho más parecida al surrealismo, creo, en tu libro, en este sentido, sobre todo con varios personajes que viven cosas que no son mágicas, sino surrealistas, me parece, ¿no? No es tanto el realismo mágico, creo, de García Márquez o la propia influencia que tiene Elena Garro del mundo indígena, sino aquí creo que sí dialogas con un surrealismo como otra realidad, ¿no? Como unas peras al olmo, justamente, ¿no? Tengo mis quejas con el surrealismo, ¿eh? Y a Paz ya no lo leo tampoco. Digo, lo leí en la universidad un montón porque no tienes de otra. Eh, Creo que el surrealismo fue una corriente que, o sea, creo que es la corriente de la vanguardia más pop, ¿no? También la más, que ha sido más comercial, la que tenemos más inserta en la mente, porque dialoga con una parte intrínseca, profunda de nuestro ser, que a lo mejor, no sé, el futurismo no tiene, ¿no? No estamos tan cerca de a la oda, a la industria y este tipo de cosas que vienen más de, de Europa. Eh, y el surrealismo dialoga con lo universal justamente por eso, porque dialoga con el mundo onírico, el mundo de las drogas, bueno, que el mundo de las drogas es el inconsciente, el subconsciente, y ve tú a saber qué más, ¿no? Pero siento que la locura que admitían, la escritura automática que admitían, estaba también totalmente estilizada o aspiraba a la estilización. Entonces, Única, que formó parte del surrealismo, por ejemplo, y tenía esquizofrenia, no era lo suficientemente, o era demasiado surrealista para ser surrealista, ¿no? O sea, como que este tipo de ibris, de pasión, de víscera, no era tan aceptada y no era una cosa voluntaria, ¿no? O sea, admitían una locura que era asumible, no la locura profundamente desbordada, incomprensible, que va a seguirnos planteando grandes cuestionamientos sobre la conciencia humana. Eh, y esa es mi queja con el surrealismo. Bueno, yo tengo otras, pero me ocuparía todo el tiempo. Pero claro, me influyó profundamente y fui muy fan mucho tiempo, ¿no? Claro, lo pienso un poco lo que dijo Magali, que es, eso es deslumbrante en el libro, la forma en que, digamos, se van esos nudos internos, esa corriente interna, me parece, de la propia trama, que creo que es de las cosas más complejas que hay allí, que recuerdo esta anécdota que al parecer no es cierto, que inventó Juan José Arreola sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo, que uno de los grandes problemas que tenía Juan Rulfo era que no podía ordenar el libro, ¿no? Que no sabía por dónde ir y cómo hacerlo, y que un día llegó Juan José Arreola y aventó los diferentes capítulos y dijo, ya así como hayan caído, se quedan. Cuento esta anécdota apócrifa a propósito Sí. para hacerte la pregunta, ¿cómo hiciste estas conexiones? ¿Recurriste a algo en particular, al inconsciente, quizás algún efecto para armar la novela, digamos, en este sentido, para el entramado, lo que la lleva de manera subterránea?
Antes de seguir con esta pregunta, voy a decir que también el surrealismo era profundamente machista, ¿no? ¿no? Y luego ya continuando con la pregunta, yo, eso, como dices, o sea, son anécdotas apócrifas, eso no es cierto, o sea, o bueno, si es cierto, habrá que comprobarlo, porque yo conozco un montón de escritores y luego, o sea, somos, supongo, mentirosos profesionales, ¿no? Hay mucha edulcoración también del proceso creativo y también eso hace que las personas que aspiran a escribir digan, no, esto es de dioses, o sea, esto... Y no es así. O sea, creo que el trabajo es lo que hace el libro. Yo trabajé muchísimo reordenando todo el tiempo el libro. Hay algo de intuición ahí, hay algo de escritura automática en el sentido de, ok, vamos a jugar al azar para probar las posibilidades de cómo va a ser el orden de los capítulos, pero al final sí hay un sentido de mano de obrista, ¿no? De realismo y de aterrizar las cosas y de decir, bueno, esto es lo más legible y esto es lo que realmente alguien va a entender. Y, y eso solo se hace ensayando muchas veces y generándote una obsesión alrededor de lo que estás haciendo, creo. Eh, y nada, y de pronto sí, aciertas con el azar y ya ganaste, pero no digo que eso pase todo el tiempo, ¿no? Em, Justamente ahora mencionaba Magali, en este club de lectura que tenemos, maravilloso, estamos leyendo, entre otros libros, La Ilíada, y invitamos a una experta en letras clásicas para analizar el texto, y dijo algo muy interesante que me recuerda sin duda el título de tu libro, que bueno, lo hemos visto en la clase, y es como la ira que es el centro inicial del libro de la Ilíada. Y leí una entrevista tuya, Clio, donde decías que la furia, esta pasión, y nos decía esta profesora, a mí me gusta ser agresiva, pero en un nivel no de que fomentes la violencia, sino de tener una actitud agresiva. Creo que en tu libro está esta manifestación muy potente en contra, digamos, de esta actitud pasiva, ¿no? Sino es un libro que va mucho para adelante y los personajes quizás no están conformes con lo que tienen y no quieren ir hacia adelante de una forma potente. Pues es que también empieza como la furia de Juan, ¿no? O sea, un ¿No? poco como la furia de Aquiles, así empieza, ¿no? Como la furia de Juan por todo lo que empieza a descubrir y por todo lo que más adelante y todos tus personajes en algún momento tienen eso, ¿no? Tienen un enojo, tienen un... Y aparte cada uno de ellos va siendo más que el otro. Pues eso es impresionante, cómo empiezas con Juan, pero de repente conoces al papá, pero de repente conoces a Cástula. Y luego Sara creo que es la más, como la más, digamos que la menos fúrica, colérica, ¿no? Pero todos los demás, o sea, traen una esquizofrenia dentro, un poco ahorita que hablabas de esta escritora que con su esquizofrenia te llevó como a esos lugares, ¿no? Que te inspiró. Entonces creo que también todos tienen esta pulsión del cuerpo, ¿no? Esta sexualidad desbordada, ¿no? Por un lado, pero también está la rabia desbordada. Entonces creo que eso es lo que hace muy emotivo al libro, ¿no? Creo que eso es algo que te hace meterte en el libro y vivir la furia de todos, ¿no? Porque de repente que cuando te enteras y ves la foto de tu hermano con el papá, que es el tuyo, y vas y buscas a la mamá, a todo eso es suma, ¿no? Suma. Y luego el calor del desierto, me lo imaginaba así, ¿no? Vas caminando, el calor del desierto y todo esto va sumando, ¿no? Y va aumentando como estas ganas. Entonces, todos tus personajes tienen esta cólera, que es de donde arranca el libro, o estamos diciendo un disparate. No, yo creo que sí, todos los personajes son un poco coléricos y son empujados por su cólera, ¿no? Y creo que, no sé, que siento que un poco pasa así, o sea, que esta es una historia que yo de pronto me preguntaba, ¿no será esta la historia de mi familia y la de muchas otras? Porque varias historias que yo había escuchado también de las que partió el libro eran la de, por ejemplo, un amigo gay que conoció a otro chico y se fueron a su casa en una fiesta, no en plan de ligue, ¿no? Eso pasa en el libro, pero no en la historia, sino que bueno, se fueron a la fiesta a casa de otro amigo, y en la sala habían las clásicas fotos familiares, ¿no? Ya sabes, en cuadritos y todo esto. Y,
Y era su papá el que estaba en las fotos, ¿no? Y a qué hora su papá se dio tiempo de hacer otra familia. Y me sorprendía mucho eso. Me sorprendía mucho porque ha pasado en mi familia. Sin duda también, o sea, a mí me gusta mucho el teatro clásico. Me gusta mucho el teatro en general, pero específicamente el teatro clásico y el teatro buto, que son dos, bueno, y ciertos poetas latinos que son mis libros de cabecera, como de Rerum Natura, ¿no? De Lucrecio, en el cual se trata, el propósito un poco del libro es como agotar el miedo a la muerte, ¿no? Y creo que un poco yo quería también generar quizás eso, agotarlo y anular el miedo a la muerte también, porque al final hay cosas más terribles que eso y hay cosas, o sea, la muerte es como una cosa muy unificadora y todo esto, y de pronto en estos personajes tan iracundos pareciera ser su único descanso, ¿no? Eh, y además, pues no sé, también un poco la historia queda abierta porque al final Salvador sí que embaraza a una muchacha y van a tener perritos, se supone, ¿no? O perritas, y no sabemos cómo afecta esta enfermedad, esta maldición a una mujer. Sabemos cómo mella en los hombres, ¿no? Pero ¿qué le hace a las mujeres entonces? ¿En qué las convierte? ¿No? Y sí, sin duda son personajes que están enojados, pero no nacieron tampoco molestos. Alguien les hizo algo, ¿no? Sí, y eso ahora que lo mencionas, sobre todo esa parte final que todo el tiempo va de su vida, cuando están en el desierto y que lo trae amarrado como un perro, no sé si a alguien más le pasó, pero yo todo el tiempo lo leí con un hoyo en el estómago, porque sí es que sí puede pasar. O sea, tampoco está tan fuera de la realidad, ¿no? O sea, sí lo puedes ver mañana en un noticiero diciendo hubo un señor que arrastró X metros a otro señor con una cadena y el otro se comportaba como perro. Total, O sea, sí. también no es tan ilógico que pase eso. Entonces creo que el tener un poco de realidad o un poco de cercana realidad te provoca como el tiempo la panza apretada, ¿no? Entonces, a mí me gustó, me encantó tu libro, creo que es de mis favoritos del año y seguramente de mis top 20. O sea, es un libro que siempre me tuvo como al borde, que lo leí en 2 días porque no podíamos parar de leerlo y creo que a muchos les pasó así. Entonces también quiero dejar ya abierto, queremos dejar abierto las preguntas a los chicos para que si tienen algo, pues empiecen a preguntarle a Clio, porque pues si no, digo, podríamos seguir platicando con ella horas y horas, pero pues quien quiera empezar a preguntar a Clio, por favor, adelante, vayan levantando la mano o como vayan saliendo, vayan haciéndolo porque no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerla aquí. Siempre son muy participativos y ahora nadie te quiere preguntar nada. Brandon, si quieres entrar. Bueno, yo tengo una pregunta. Hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención, pero realmente no encontré de dónde salió, que al principio es mencionado como bueno, esta mujer ciega que al parecer deja embarazadas a otras mujeres y que eventualmente deja embarazada a Cástula. Y yo pensé, pues la embaraza a lo mejor es un hombre, una mujer transexual, perdón, pero que de repente Cástula dijera, ese embarazo fue ficticio. O sea, que un día de repente despierta y ya no tiene la panza de embarazada, ya no da leche, entonces dije, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde salió este personaje? ¿O qué implicó que sucediera eso en la vida de Cástula? Entonces, la historia me encantó, pero ese personaje en particular fue como, pues, ¿de dónde salió? ¿O qué representa? ¿Qué significa? ¿Con qué lo puedo relacionar en la realidad? Nadie me había preguntado en la historia de todas las entrevistas, preguntas que me han hecho esto, ¿no? Y me parece como qué chido porque pues se agradecen siempre las lecturas cuidadosas. Este personaje probablemente sea el mercader. Yo lo pensaba así, ¿no? Que el mercader es una persona de sexo ambiguo y va por ahí dando monedas, entonces también este personaje juega un poco con eso. Eh, y eso, o sea, yo cuando pensé el libro, si me preguntas a mí como creadora, pensé que alguien lo iba a asociar al mercader, a esta mujer, porque puede ser una mujer, pero también puede ser el mercader.
es decir, es ambiguo, ¿no? Y el mercader también hace a lo largo del libro este tipo de comentarios como cuando está con Cástula, que ella se acaba de despertar, y le dice, ¿no sería mejor que su hijo en lugar de fuera hombre tuviera ambos sexos o algo así, ¿no? Entonces dejaba este tipo de pistas, pero en realidad también podría ser otra cosa, ¿no? Y sí, efectivamente, todo esto de los embarazos psicológicos, yo que tengo muchas perras, me sorprende mucho los embarazos psicológicos, es como, wow, o sea, me supera, me conmueve, me perturba, me genera algo que no puedo explicar muy bien y creo que ese deseo de Cástula por tener un hijo, ¿no? O sea, no solo le pasa a los animales y me sorprende mucho si para los animales es tan complejo, ¿no? ¿Cómo puede ser para una mujer atravesar ese proceso y darse cuenta de que dentro de sí no tiene nada? Eh, y bueno, no sé si eso responde a tu pregunta un poco. Sí, sí. De hecho, parte de lo que he imaginado es como, bueno, sí asociarlo como este deseo de cápsula, de tener un hijo, pero no estaba seguro, dije, a lo mejor fue alguna clase de brujería, pero sí, como que ya me queda más clara la relación. Muchas Es gracias. que creo que sí hay un vínculo, ¿no? Entre esto Ujú. de los embarazos psicológicos y la magia y como esto que decía Magali, como de pronto yo quería intrincarlo, o sea, quería que se confundiera, generar ese vértigo. Y ahorita que lo dices, Brandon, ¿no? Estoy pensando como en las influencias del libro. Obviamente David Lynch es muy importante para mí y Twin Peaks, ¿no? De estas discusiones todas locas que tienes con tus amigos de que, a ver, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿No? Una de las tesis a las que llegamos, unas conclusiones a las que llegamos es que en la última parte de Twin Peaks, ¿no? Quien la haya visto, hay una explosión, que toda esta secuencia está en blanco y negro cuando la serie está a color. Y en esta secuencia blanco y negro hay una gran explosión y lo que entendíamos es que en esta explosión, que es una bomba atómica, y se ven como los cuerpos deformados por la bomba, es cuando emergen como estos malos fantasmas, como si se abriera un portal de energía que dejara lugar a los malos muertos o algo así, y entran al mundo a hacer sus desmadres. Y creo que en Furia de pronto me poseí también por esa idea. De hecho, era como algo con lo que yo quería trabajar, porque no estoy segura tampoco de que David Lynch lo haya hecho así, pero me parece que es una muy buena teoría y que me gustaría también explorar de qué se trata, ¿no? Porque, por ejemplo, los mapuches dicen que, les mapuches dicen que cuando tú tienes relaciones sexuales hay tal cantidad de energía convocada que das a luz seres invisibles. Y eso a mí también, o sea, yo debo mucho también pues viví en pueblos indígenas y es algo que me sigue llamando mucho la atención porque no me da muchas respuestas, pero me da más preguntas y yo vivo de eso, ¿no? Sí, es que es lo que en algún momento yo comentaba al principio, también creo que a mí me parecía que tenía un poco de brujería, ¿no? Y eso que dice Brandon, la mujer que embaraza, ¿no? Y luego la chava que va a tener perritos, y luego el que se convierte en perro, o sea, todo eso me parece que sí puede suceder en un universo no tan extraño al nuestro, ¿no? Como con esta histeria colectiva un poco, de que alguien cree que está pasando eso y se lo dice a todo el mundo y todo el mundo lo empieza a creer, entonces pasa, ¿no? Y al final yo lo sentí también como un poco de brujería, ¿no? Que todo tenía que ver, o sea, te digo, yo hasta me imaginaba que el mercader era el diablo, ¿no? Que le estaban vendiendo el alma al diablo. Entonces, todo influía, ¿no? Para que llevaras a este lado algo. Clio, aquí están haciendo algunas preguntas. Claro. Dice Marta, oye, de pronto me imaginé que algo era de incubos y súcubos. Respecto a esto, dice, no sé si tiene algo que ver o no. Sí, pues un poco del demonio, ¿no? Lo que hablábamos, pero no sé si Claro. no has hablado directamente de un demonio, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor más bien tiene Yo que ver con la experiencia de la energía. Claro, y creo que sí, que yo lo pensaba más como embarazo psicológico, porque me parece más trágico, perdón, o sea, a nivel de psique humana, un embarazo psicológico que haya un sucubo, ¿no? O sea, ok, un sucubo, alguien viene, te hace, no sé, te exorciza, pero ¿cómo lidias con el otro horror al vacío? Ese horror vacui de
tenía algo y no lo tengo y nunca lo tuve, ¿qué diablos está pasando? O sea, a mí ese quiebre de la lógica, de algo tan que se manifiesta de forma tan física, me genera para mí como creadora mucho más vértigo, ¿no? Me es más humano, o sea, me es más propio. Pero sin duda jugaba también con esa idea, seguro, sí. A ver, nos dice Isela que no tiene cómo levantar la mano, pero a ver, Isela y después Sofía, si quieres abrir tu micrófono, Isela, y para la pregunta. Hola, buenas noches. Sí, no encontré ahí, pero bueno, yo al final como que no entendí mucho la parte o el papel o el rol de María. No logré entender si al final fue toda una imaginación de Salvador en su trance, ya ves que estaba como con esto en algún punto la pintan como un personaje, ¿no? Hija de esos personajes cercanos a Salvador, pero ya al final cuando la está alucinando y cuando ya viene la parte en donde está la mujer, la que ayuda en la funeraria, empieza a contar su versión y donde ella empieza a ver que María realmente era un cadáver, o sea, y que no entendía por qué reaccionaba de tal manera a Salvador. Entonces a mí como que ya me empezó a tornar la idea de que todo lo que vivió con María o todo eso simplemente fue parte de la locura de Salvador desde un principio, ¿no? Desde su experiencia con el funeral. Entonces esa parte de María ya no me quedó tan clara si realmente estuvo ahí, no estuvo ahí, o sea, siento que, pues lo que dices, ¿no? Que sí quedó como en un continuará, porque a mí me dejó, bueno, no sé si a ustedes, a mí me dejó muchas dudas esa parte y ese hilaje que todavía sigue, pero no sé, a mí me causó un poco de conflicto al final. De hecho, alguien aquí nos pregunta que si ibas a hacer una segunda parte, justo como por ese final, creo. Dice, ¿va a haber segunda parte? Alexia nos está preguntando. No lo había pensado, fíjate. Me gusta dejar las cosas abiertas porque creo que son hilos que hacen que te preguntes, madre mía. María creo que, o sea, traté de cerrarlo, ¿no? Creo que muchas personas se quedaron con esto que tampoco me interesaba resolver, pero digo, ya que estamos aquí aclarando, María existe de niña, o sea, existe real, objetivamente en el libro, en los recuerdos de Salvador de cuando es niña, ¿no? Y en la morgue. Todo el capítulo de María es un desdoblamiento de Salvador. Es decir, ¿no? Un poco yendo de atrás hacia adelante, en la morgue lo que yo quería explicar es por qué Salvador se pira. Es porque encuentra a su amiga de infancia, a su primer gran amor, en la morgue y ha sido asesinada de una manera brutal y él no es capaz ni siquiera de defender el cuerpo muerto de su amiga, ¿no? Incluso hay cierta alusión a la necrofilia. Yo la puse ahí como para quien la quisiera interpretar, porque me parece que eso es lo que pudo haber hecho realmente alguien, ¿no? En un trance así y pirarse luego. Un poco Daniela es también esta perspectiva un poco más objetiva de las cosas. Y la María real es la María niña que fue abusada por el mismo papá de Salvador y Salvador tampoco la pudo defender. Es más, nunca pudo defender a María, ¿no? Y siempre fue como su gran amor platónico y no pudo hacer nada por ella. Por eso la busca, por eso hay esta desesperación en otro plano ya y por eso él se desdobla en ella, porque además es imposible que alguien cumpla ese rol romántico de María, ¿sabes? O sea, una mujer prácticamente incondicional. Es que eso solo pudo haber sido producto de la imaginación de un hombre, ¿no? Bueno, hasta la confunde con un cactus, ¿no? O sea, habla con ella en el desierto y habla y la confunde porque justo es como toda esta parte de quiere ver a María en cualquier lado, hasta en un cactus. Eso me pareció muy romántico, si te voy a decir, en un extremo loco, pero me pareció muy bonita esa escena donde él la confunde con un cactus, ¿no? Nos está levantando la mano Sofía y Ale. Sofía, adelante, por favor. Hola, hola. Antes que nada quiero decirte que tu libro me voló la cabeza. Definitivamente fue algo que se le dije a Magali. Le dije, me voló la cabeza. Y una de las primeras cosas que lo hizo y que al final también lo encontré fue a este niño al que le cantan una canción de cuna para que el cuerpo dejara de estar rígido y que alguien comenta
que le besaría la frente. Y de alguna manera está presente en el final. Me gustaría saber si hay algún significado o hay algo ahí que pasé de largo y que no capté, pero que definitivamente me dejó bastante conmocionada de que al inicio y al final la frase de besar tu frente a un cadáver estuviera presente. Sí, yo quería hablar de esa circularidad de ciertos actos atroces, ¿no? O sea, pudo haber sido un niño en una guerra 40 años antes, o pudo ser un niño asesinado en un barrio difícil hoy, ¿no? O sea, y va a darte la misma sensación de por qué hay un niño muerto en la plancha y por qué fue asesinado de esa forma. O sea, es que eso sucede en nuestro país y en muchos lugares del mundo ahorita, ¿sabes? Y quería generar, o sea, hablar de eso también sin ser amarillista, ¿no? Sin afán periodístico, solo recordarnos que estas cosas suceden de forma simultánea y han sucedido en distintos tiempos. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué tienen que seguir sucediendo? Es que yo no me lo explico, pero está bien de pronto saber que este tipo de cosas pasan, ¿no? Para, no sé, procurar que no sigan sucediendo. Ahora, 5. Ale, Un segundo, antes de Ale, perdónale. No, perdóname. Perdón, una pregunta a Leslie. Leslie y luego Ale, ¿está bien? Es que Leslie creo que tampoco sabe levantar el dedo. Si quieres Leslie y después Ale. Hola. Hola, hola, querido club. Hola. Yo tengo una duda sobre, noté varias referencias o de hecho marqué como que varias notas que hace sobre mencionando el suicidio o la gente que elige la vida o la gente, no sé, que pasó por eso. No sé si es como un tema de que querías como mencionar la salud mental, como el caso de la esquizofrenia, o darle una visibilidad, si es alguna historia que te topaste o que conociste, o porque no es como que el hilo principal de la historia, ¿no? Sino como que de repente hacía ciertas menciones en los personajes, entonces como que me dio curiosidad de saber de dónde viene eso. Sí. Sí, creo que el suicidio es uno de los temas que más me ha intrigado desde que tuve noción de la muerte, ¿no? O sea, de la muerte propia y de la muerte ajena, pero sobre todo de la propia, porque, no sé, ¿no? De niñez vemos como un insecto deja de moverse, incluso le matamos, ¿no? Y, y no queremos que se va a morir y de pronto un día te das cuenta de que existe la muerte. Y luego de que la gente se quita la vida. Y yo sí, o sea, incluso una de las personas a las que está dedicado el libro se suicidó, Víctor, que es mi maestro más importante del oficio, ¿no? De la literatura. Y sí, él estaba bastante clavado con eso. Y yo quizás intuía que lo iba a hacer. No tengo como un juicio moral al respecto. Creo que pues cada quien puede decidir sobre su propia vida. Él era una persona enferma, mayor, en fin, ¿no? Hay como demasiadas complejidades alrededor de este tema. Y específicamente algunas de las referencias que hay en el libro son cuando habla del suicidio de una película de Fassbinder. Incluso hay pasajitos en el libro como los personajes aluden a eso, Salvador en la morgue. Se llama Un año con 13 lunas. Y en algún momento de Fassbinder, ¿no? Bueno, este director alemán, que además, ya que hablo de él, iba a adaptar un libro de Unica Tsur, ¿no? Y yo no sabía, pero alguien muy cercano a este medio de Única y tal, que conocí por estas cosas raras, me dijo que él iba a adaptarlo, pero se murió antes. Me parece una coincidencia muy loca porque, bueno, él era queer, era como uno de los cineastas alemanes más importantes que habló desde ciencia ficción hasta cosas de género, y que también un poco Un año con 13 lunas es una disculpa de las cosas atroces que hizo con sus parejas, ¿no? Que también me perturbaba mucho. Hay unas escenas en un matadero y demás. Y bueno, si la quieren ver, hay un personaje ahí que se suicida y
Fassbinder era director de teatro, yo también escribí teatro en algún momento de mi vida, entonces estos diálogos que de pronto parecen artificiosos en el cine específico de ciertos cineastas, como él o Cassavetes, o, ¿sabes? Me encantan como ese ritmo. Creo que al final también volvemos un poco al tema del ritmo. Ahora sí, Ale, perdónale, ahora sí. Ok, gracias, no hay problema. Bueno, primero, pues felicidades. Cuando te escuché y vi hasta tu foto, como que jamás pensé que tuvieras, no sé, 24 creo que escuché. O sea, me 28 ya. imaginaba, te lo juro que imaginé a alguien de 50 y tantos años, no sé, creo que es un libro muy amplio, o sea, en cuestión de muchos temas. Ya dijeron aquí muchísimos, o sea, la necrofilia, todo lo que pasa en México, el machismo, bueno, en México y en muchos países, ¿no? Pero el machismo supermercado y que sí es muy común que de repente pues, te topas o te enamoras del hermano de la hermana porque nunca supiste que tu papá o que el abuelo y híjole, pasan historias como que pareciera que son irreales, pero son súper comunes. Me encantó la forma también en la que describes como estas tradiciones de tanto se puede como el hacer la caja Juan, tener niños con educación mientras estás riendo y que he escuchado, o sea, que han escuchado que así pasa y que así lo hacen o que se tenían que hacer como ciertas limpias o que tenían que, por todas las creencias y creo que eso es también parte de la magia de la cultura, no sé, supongo que en todos los países, pero en México en cada pueblillo que vayas, en cada lugar, tienen como sus propios rituales, magias. En esta parte también de María, que llega con Salvador ya cuando fallece, pues en esta parte donde le pone igual las monedas, ¿no? Yo en mi cabeza entendí que sí hubo esta parte de necrofilia y ahí fue justo cuando él tronó, ¿no? Fue cuando reventó, le dejó las moneditas como regalo en los ojos, o sea, porque dice que como que de reojo alcanza a ver que llevaban las moneditas en los ojos, creo que ahí fue cuando truena y sí, justamente cuando empieza, o sea, sucede antes todo lo que cuenta de María, pero pasa después de esta parte, ¿no? Después de haberla visto morir, bueno, no morir, o sea, muerta y sí, yo también sí me quedé siempre con la duda de, ¿se convierten en perros? ¿No se convierten en perros? Por ahí en algún personaje que no recuerdo, hablaste de esquizofrenia, que la mamá de alguien creo que tenía esquizofrenia, no sé si es de la misma María, no recuerdo exactamente. También me fui por ese lado, dije, a lo mejor, pues no es como tal perros, pero sí que fuera como esquizofrenia y que los personajes llegaran por allá, ¿no? Y pues al estar todos unidos siendo sangre con sangre, pues también no estaba tan loco, ¿no? Entonces, pues nada, me encantó, igual tardé en entenderle, o sea, porque veía algo y era como, ¿eh? Y pasaba a otra historia y era, ok, ya entendí esto, pero ya me perdí en esto. Y así me fui. La verdad es que sí me gustó, me encantó, o sea, como no lo soltaba tampoco, o sea, como que quería entender de dónde venía esto, de dónde venía esto. Y aparte, pues Magali había dicho en la reseña y todo, como que al final se aclaraba, ¿no? Entonces, eso me daba tranquilidad, como saber que iba a tener algún final que iba a ser entendible. Pues nada más, pues felicidades y pues qué padre poder compartir en este momento contigo y pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ale. Sí, sí, sí. Pame. Gracias. Mi familia, bueno, mi familia materna es de la Costa Chica de Guerrero, no de Oaxaca, pero muy pegadito. Ujú. Y el libro sí me recordó como que mi abuela contaba estas historias como que tenían como una veladura de cólera heredada, o sea, como me parecía muy interesante relacionar esto o sea, con mi propia historia de familia que sí la gente ahí se enoja muchísimo, pero también busca huir del coraje, pero al mismo tiempo como que lo heredan. Si es como una enfermedad, si es, o sea, sí relacioné como contagiarse al mirar los ojos del hombre perro y tener como la cólera o convertirse tú también en perro, es que sí pasa, o sea, y sí era impresionante que pues
lo tomaran con tanta naturalidad que esas historias de ira que se cuentan y que se contagian y que se heredan, eso me pareció alucinante, me gustó mucho porque me hizo recordar a mi abuela. Y también la presencia del mercader, así como una persona que llega en el camino, o sea, se me hizo muy chistoso porque mi tía abuela, según esto, se había muerto mi bisabuela y no sabía dónde estaban las escrituras en la casa, y un día llegó un señor muy guapo vestido de negro y le dijo, ¿por qué no buscan esa olla? Y ya, buscó en una olla colgada ahí toda polvo, y están las escrituras, y entonces son como estos personajes que, o sea, que ellos mismos te explican que saben mucho de ti, o como que te dan cierta claridad de tu vida. Y a mí me daba como, obviamente siempre nos dijeron que era el diablo, ¿no? O sea, seguramente ese señor era el diablo porque sabía dónde estaban las escrituras, y que todas estas historias escapan a una lógica que de tú ya viviendo en ciudad, pero que sí están muy presentes y que sí rigen la cotidianidad en ciertos lugares. Como que sí no es tan loco que alguien se convierta en un perro ahí, Sí, ¿no? Sí, eso me gustó mucho y nada, era... gracias. Sí, yo creo que pasa incluso hasta en las ciudades, pero en los pueblos es más evidente, ¿no? O sea, este tipo de, ya sea pensamiento o realidad, o sea, es que también no lo sabemos. Y fíjate que ahora que lo dices me acordé que cuando era niña, digo, me acuerdo, pero creo que ya quisiera no acordarme mucho, mi mejor amigo decía que su papá se convertía en perro y me marcó mucho eso, sin duda, porque la verdad objetiva, ¿no? O sea, lo que mis papás me explicaban cuando yo les decía, hay que salvar a Chayito porque se lo va a comer su papá, porque se convierte en un perro, hagamos algo. Y mis papás me decían, no, no es que se va a convertir en un perro, es que es alcohólico y se vuelve un violento, ¿no? Pero me explicaban como la realidad y no sé, digo, de pronto sí se convertía en un perro, es que no lo sé, ¿sabes? También en ese mundo que teníamos construido un poco de manera muy fantasiosa con mis amigos de niños, nos librábamos de la realidad más dura, o sea, fantasear sobre este tipo de cosas, construir una mitología alrededor, nos hacía la vida más ligeras en ese ambiente costeño hiperviolento, ¿no? Pau, Hola, gracias por este espacio. Yo tengo un par de comentarios. Ahora que Adán hablaba del tema editorial y que tú, Clio, nos decías que, bueno, un poco es como armar este rompecabezas y ver en qué orden van los capítulos y que tuviera sentido al leerlo, pienso en esta parte que ya hemos hablado, onírica, mágica, mística, que tienen todos los personajes, porque creo que todos están como muy influenciados en estos ámbitos, pero al mismo tiempo tienen como esta línea de la salud mental, porque también creo que hay mucho de eso en ellos, o sea, es algo de lo que no pueden desalienarse. Y pensaba, ¿cómo es que trabajas con un editor en función de las posibilidades pues psíquicas y mentales de los propios personajes? Y al mismo tiempo, como lo vimos en otras entrevistas, o sea, me parece que es una novela, pensando en que has escrito poesía, y porque además las primeras 100 páginas del libro yo creo que se siente un ritmo diferente. Yo lo pude asociar justo con el tema de pues que tu trabajo más profundo quizá, no lo sé, lo estoy aventando al aire, sea así la poesía. Hay un cambio de ritmo, pero al mismo tiempo creo que esta novela es, o sea, la lees y es una novela así de la estirpe de la novela latinoamericana, ¿no? O sea, además de las referencias de Rulfo y de Márquez, no sé, pienso por ejemplo en María Luisa Bombal, que tienen esta cosa, pues sí, mística, pero al mismo tiempo es muy real y hay no sé, esta relación social, incluso cultural, que pesa mucho en el tema, por ejemplo, de la violencia o en el tema del género. Entonces, me parece como, me explotó la cabeza al terminar de leer y decir, bueno, a ver, en el tema editorial, cómo es que armas este rompecabezas teniendo toda esta diversidad de, pues, de emociones, pero también como esto que decía, ¿no? Este halo místico mágico. Pues
creo que ya la novela, o sea, el proceso editorial fue muy como de quitar frases, componer ciertos tiempos, ¿no? La estructura ya estaba un poco hecha. Mm, ya el libro llegó así como es, casi, ¿no? O sea, cambiaron algunas cositas, pero no hubo mochadas, pues, así de que quítale estas 10 páginas o algo así. Yo lo llevaba descansando un buen rato y corrigiéndolo un poco obsesivamente ya, porque esperamos un tiempo antes de publicarlo, ¿no? Y yo lo dejé descansar un rato también. Quizás ahí quien fue el lector importante fue Juan Pablo Villalobos, que ya lo había mencionado, creo, que eso, que lo leyó y me dijo, no, yo estaba dudosa de incluir el último capítulo y él me dijo, me gusta como la poesía que hay en el libro, sí, en el último capítulo, pero o sea, sí creo que se tiene que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Fue un poco como la diatriba, pero era más como en conversaciones, ¿no? Y yo creo que ya cuando llegó al editor, eh, cada editor está ahorita publicada en México, en Argentina y en España, y cada editor tuvo lecturas distintas del libro, ¿no? Y eso fue muy rico para mí. Es la primera vez que me pasa eso, además, eh, porque cada quien se dio cuenta de cosas diferentes. Aquí, pues fue Patti Salinas, que es la editora de Almadía, que es muy brillante lectora, además es una querida amiga, entonces nos entendíamos mucho, conversábamos sobre ciertas palabras, por qué no las cambiamos por esta otra, porque en la oralidad también se ocupan las palabras de manera incorrecta, ¿no? Y a veces luego eso en el mundo editorial como que no está bien aceptado, pero ya incluso admitía y dialogábamos y, en fin, fue muy rico. Y luego los otros editores que eran curiosos, pues curiosamente digo, pues argentino y en España, ¿no? Aunque mi editor español es israelí, ¿no? Espero que no me esté equivocando. Como que cada quien tenía sus propias aportaciones, ¿no? De mira, aquí se te fue un tiempo o aquí tú dices que ya va en el caballo y debería ir a pie porque en qué momento salió el caballo, que son cosas muy de oficio, muy de narradores, muy de editores y que claro que también esos pequeños detalles hacen circular el libro, ¿no? Que no me pierda yo, que no se pierda nadie. Y eso creo que al final fueron pequeños detalles porque creo que generar una estructura en conjunto con un editor hubiera sido una locura y hubiéramos terminado peleados probablemente, ¿no? Y no, fue un cuidado del libro a nivel editorial mucho más sutil quizás. Brandon, Y ahorita estaba pensando en también otros detalles que me gustaron del libro. Y por ejemplo, otro personaje que no hemos mencionado es bueno, creo que no hemos mencionado, la señora Jesusa, que llega al final al final, a la mitad del libro y para mí es como un descanso de todo el principio que suena como muy trágico, porque a mí me recordó mucho como a mí me recordó a mi abuelita, o sea, la relacioné porque mi abuelita pues era muy dulce, también la abuelita que te dice, ah, sí, la planta tal que te sirve para esto y que recibe a Cástula con todo el cariño, y dije, ay, pues qué bonito, o sea, después del principio trágico en el que Lázaro se muere y yo personalmente también me sentí muy triste cuando le hace como esa nota mental a Juan, que le dice, yo soy tu esposa, Juan. Yo estaba como, no puede ser, o sea, casi lloro en esa parte. Y entonces después también, justo de que abandonen a Cástula en el desierto, que yo dije, ¿cómo es posible? O sea, Cástula siendo una persona tan agradable que de repente van y la botan en el desierto, pues ¿por qué pasa esto? ¿No? O sea, qué injusto. Entonces creo que Jesús llega como en el momento justo a decir, ok, tranquilos, todo va a estar bien, aunque pues eventualmente pues desaparece, ¿no? O sea, muere, es un personaje pasajero. Pero algo también de esa parte, y que aquí va mi pregunta, que me salta mucho, es que Cástula, a pesar de ser abandonada por Sara en el desierto, le sigue mandando cartas después. Entonces, a mí me brinca mucho, bueno, pero ¿dónde quedó ese coraje? Entonces, yo supongo que la venganza de Cástula fue meterse con ay, se me fue el nombre, de Vicente.
Con el Vicente, sí, con malvado. Vicente. Con Vicente, entonces, o sea, mi pregunta va para allá. O sea, ¿esa realmente fue su venganza o hubo algo más en la persona de Cástula que dijera, maldita Sara, cómo pudiste abandonarnos? O sea, porque a mí me sorprende mucho que después de haberle hecho eso, ella siguiera manteniéndola al tanto de todo y siguieran hablando como si nada hubiera pasado. Claro, sí, Cástula se está vengando totalmente, ¿no? Pero lo hace desde este lugar de la ira callada, o sea, que es muy, también puede ser muy un rasgo del lugar del que provengo, ¿no? Como, voy a esperar, no te preocupes, ¿no? Mi familia también migró mucho porque en el pueblo del que es mi mamá tienen fama de matones, ¿no? Como decía Adama hace rato. Eh, pero pues huyeron de la violencia en parte, ¿no? Y con mucha ira porque mataron a mucha gente, a hijos de mi bisabuela, etcétera, en estas cosas en las cuales no tenían que ver realmente. Entonces era como esta cosa, esta ira callada de, pero un día voy a volver, o incluso desde tener una vida mejor ya había una especie de venganza, ¿no? Y Cástula también tiene un poco de síndrome de Estocolmo, o sea, Cástula no es una mala persona, según yo, ¿no? No es como, digo, es que ya de tanto hablar de estos personajes y de tanto convivir con ellos, parece que les, ¿no? Como que les estuviera hablando de alguien que conozco muchísimo y nada más escribía ahí su historia, pero sí que lo construía los personajes como familia un poco, ¿no? O sea, que los conozco un poco como mis tías o como Jesús está muy inspirada en la mujer que crió a mi papá, que fue su tía, que fue una mujer muy devota, que hizo votos de castidad, que era una mujer muy culta, porque pues por eso estaba en la iglesia, para poder leerse algo, ¿no? Y mi papá fue educado por ella con valores muy católicos que mi papá pues terminó por desvirtuar un poco, ¿no? No es un católico fervoroso ni hizo votos de castidad, porque aquí estoy yo, pero pues sí, y era una mujer muy dulce que equilibraba como una relación disímil entre mi abuela y mi abuelo, que se llevaban 50 años, ¿no? Era la mediadora. Oye, por ahí escuché, Clio, bueno, más bien investigué. A ver, sácanos del error, porque creo que tiene algo muy importante esto, que Barrera estaba inspirado en tu bisabuelo. En mi tatarabuelo, sí. Wow, qué Sí, maravilla. yo estaba hablando justo de ese señor en la mañana, porque no, ni me sé su nombre, ¿no? Ok, Pero sí, mi tatarabuela contaba o sea, mira, no es lo mismo ser madre soltera en un pueblo que ser hija, la esposa de alguien que no está, simplemente. Y creo que lo mejor que le pudo pasar a mi tatarabuela fue ser la esposa del marido que no está. que no estaba. Qué hermoso, qué hermoso. Alexica, por favor, Réplica. adelante. Hola, soy Alexica. Clio, felicidades. De verdad que me emocionó como hace mucho no me emocionaba un libro. Yo soy de Parral, Chihuahua, y no me fue muy familiar. Me fue muy familiar las historias de desierto, me fue muy familiar las historias de la dificultad que hay para unir entre pueblos, las distancias, el poder caminar y el que viaja, que va dejando un hijo, no hay marineros, pero los viajeros van dejando un hijo en cada pueblo, cómo de pronto las familias llevan el mismo nombre, que te enteras de tus abuelos son primos, etcétera, etcétera. Y así un poco ha sido mi familia, pero hay algo, o sea, no me resultó tan ajeno, me llenó el alma. Había leído hace poco el libro de Brianda Domecq, Veredas del Olvido, que es el relato de la Santa Cabora, donde también se habla de la magia, del espiritismo, de las santas que existían en el porfiriato, y todo esto, cómo se va dando y entre los pueblos. Y también me lleva a pensar cómo los rarámuris ven al hombre blanco como el diablo, y efectivamente es este hombre largo, elegante, vestido probablemente con el saco negro como se usaba, y el hecho de que fueran un poco más cultos, instruidos, pues por lógica decían, pues puede, lo del caso, ¿no? Puede estar ahí los papeles. Entonces les daban como, uy, estos temores mágicos o respetos mágicos.
Y también hay algo que me llama mucho y que lo vi. Mi abuela tuvo 12 hijos, se le murieron 3 y bueno, así era, se aceptaba estas pérdidas como pues así pasan, como cachorros, ¿no? O el de ya violadas, ¿qué voy a hacer? Las vendo. Todas estas cosas con la naturalidad, la no moralidad, sino de aceptar que se tiene en los pueblos y en lo rural, de aceptar lo que viene. Y hay algo que me llevo mucho, donde este valor a la vida no es tan fuerte como el valor a la furia. Trasciende la furia a la vida misma, en mi manera de verlo, y hace permanecer y hace que las historias sigan viviendo y que sigan hablando de esos personajes. La verdad, te doy las gracias, me llenó el alma y no sé, te digo, lo puedo adaptar a quizá a Oaxaca, pero también a Chihuahua, o sea. Sí, claro, sí. Oye, y recuérdame este libro del que me hablas, que mencionaste al inicio. Es el Me lo voy a anotar porque... Sí, Veredas del Olvido, de Brianda Domecq. Dijiste algo muy bonito, Alexica. ¿Qué dijiste? Algo de la furia, que es como para Stamp It. Algo muy bonito. La furia trasciende a la vida. Eso, la furia trasciende. Wow, frase sota. Nótalo para que no te lo robemos, Alexica. No, adelante. Yo se me olvida a veces lo que digo. Pero de verdad, lo había leído hace poco, y también otro que leí de Parral, que sería la historia de Maclovio Herrera, que obviamente la historia contada del otro lado, y es Sangre al río. No, la escribió Herrera. Sí. También Traiciones de la Revolución. Es un pleito con Pancho Villa, que lo hicieron héroe y era un bandido. Entonces, todas estas historias, y que decía, yo vivo en Parral, camino por la calle Maclovio Herrera y no sabía qué era esto, ¿no? Y poder ver estas historias que quedaron en el olvido. Claro. Es muy fuerte. Y esta escritora norteña increíble, qué mal que se me haya ido el nombre, pero Dios mío, es ya tarde, ¿no? Y mi mente ya no está tan lúcida. Esta gran escritora que influyó a Rulfo, que también es de Parral, creo también, ¿no? O es de Chihuahua, no sé. Pues no lo sé, pero yo veo a Rulfo, incluso yo digo, Nelly Campobello, Macondo claro. no es Macondo es Gracias. Parral. O sea, yo me encierro ahí, son 100 años de soledad. Sí, claro, y Nelly Campobello creo que también fue de una lectura importante para mí, ¿no? Y creo que nos ha influido, y esperemos que estas mujeres increíbles que escribieron como Única o como Campobello cada vez tengan hagan más ruido, ¿no? Siento que Única volverá pronto también a sonar de verdad, porque siempre estuvo a la sombra de las personas que le acompañaban realmente, y creo que se merecen mucho más que eso, ¿no? Sí. Mónica. Ay, hola. Pues yo tengo 2 breves preguntas. Número 1, pues me llamó mucho la atención que siempre hablas de la escritura desde una perspectiva de cercanía, ¿no? Como de experiencias que has vivido, de cosas que has escuchado, que ha vivido tu propia familia. Y quería preguntarte como tu perspectiva respecto a eso, o sea, no tanto pues aplicado a Furia, sino como en general de la escritura, porque creo que últimamente existe esa discusión, ¿no? Si podemos apropiarnos cosas que no son nuestras o que no hemos vivido, y parece que tú tienes una postura como desde la experiencia, ¿no? Me llamó la atención cuando hablabas de que, bueno, pues de que voy a hablar yo de la Segunda Guerra Mundial, si no la viví, si no he experimentado una guerra. Y sí, o sea, esa era la pregunta. ¿Crees que se puede hablar de algo que uno no ha experimentado, algo que no se ha vivido? ¿Podemos apropiarnos de esas historias que no nos pertenecen? Y la segunda es que, ¿qué recomiendas de Única? Porque me dieron ganas de leerla. Y pues, muchas gracias. La verdad, yo no he terminado el libro porque he tenido muchísimo trabajo, pero ya me spoilearon un poquito, pero Ya me está sí. encantando muchísimo. Así es que no importa los spoilers, igual los leo con la misma emoción. Pues sí, yo creo que se puede hablar de cosas que no has vivido, sin duda, ¿no?
La cosa es cómo se vinculan quizás con tu experiencia, porque yo de pronto, digo, hablo de brujería y de haber visto del mercader y pues no lo conozco, ¿no? Personalmente. Hay un trabajo imaginativo en todos los trabajos artísticos o creativos, pero creo que hay un punto en el que ciertos temas yo personalmente no podría abordar, ¿no? La guerra, temas que son quizás mucho más delicados y que sí hay que concederle un poco a la gente que sabe de eso, ¿no? Cierto periodismo, por ejemplo, cuando fue el 2006 aquí en Oaxaca, vino un montón de gente a hablar de qué se trataba y a teorizar al respecto, pero es distinto haber vivido eso, ¿no? Hay algo que por respeto quizás, no, yo personalmente y con lo supersticiosa o como se le quiera llamar que soy, no me metería con ciertos temas que no me conciernen, ¿no? Y por no tener esa deuda. Uy, ¿qué pasó aquí? Hay un reverb. Tú síguele, Cleo. Está bien fantástico. Hay como un delay extraño. También ahora te escucho. Carla, creo que estás... La presencia del mercado. Es el micrófono de CG. Creo que ibas a hacer una pregunta incluso, Carla, pero algo pasó, creo. Ahí está. Hombre, estuvo muy espectral ese sonido. Es el espíritu de Juan, dice, ya está, ya la muteé. Bueno, iba a ser Y justo de una... única, perdón, solo de única. Hombre Jazmín, Primavera Sombría, Las Trompetas de Jericó. Creo que acaban de reeditar las trompetas de Jericó, pero yo vi en un péndulo, creo, en un sótano, el Primavera Sombría. Sus libros son muy raros de encontrar, pero sé que ya los están reeditando. Preguntan aquí Yehieli Ríos, perdón, que tiene dificultades con internet, pero pregunta, ya que he visto que muchos autores dejan escenas e historias fuera, ¿qué se quedó en el tintero? ¿O es toda la historia que había que contar? Encantadísima con el libro, muchísimas felicidades. Ay. No es toda la historia que había que contar. Uy, es que puede continuar, ¿no? O sea, podemos seguir ahí trenzándole más siempre y luego hay que saber cuándo detenerse y eso también es duro. Y también saber dejar ir a los personajes, que es algo que yo todavía no puedo hacer al punto que les hablo como si me estuvieran preguntando de mi amiga personal, ¿no? Quité un pedazo muy considerable de unas 80 páginas, yo creo, que es la historia de Única, ¿no? Había un apartado que era, todos los personajes tienen que ver algo con Única, pero ya estaba demasiado descabellado ese asunto, ya era como too much. Y fue esa parte la que yo le quité, que eran, digo, 80 páginas que reescribí algunas y quedaron con tu 40, ¿no? Es que siempre es difícil hablar de números. Nos las puedes mandar en privado, ¿eh? A nosotros nos encantaría leer esas partes que se quedaron afuera. Sí, yo creo que se diluyeron en ciertas voces y sí, pero se quedó bastante ahí de Única, ¿no? Perfiles de ella, sobre todo, a lo mejor algún día salen ahí como una cosa aparte. Tenemos a Socorro, que ya es la última pregunta que vamos a aceptar para que Clio se vaya a descansar, que son las 10 de la noche. Entonces, Soco, adelante, por favor. Hola, muy buenas noches, Clio. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy, la verdad, muy contenta de poder comentarte que para mí tu libro, la verdad, fue algo, me pareció algo como léxica. O sea, fue muy, muy familiar. A lo mejor en la cultura en la que yo crecí, yo era de esas niñas de que si me caía tenían que curarme de espanto, donde se le prendía la veladora a todos los santos y se le rezaba a cada uno de los santos para que te ayudara en alguna ocasión, ¿no? De traer tus chicotes, decían, de albácar y la venda en la cabeza para cuidar de todos los males, ¿no? Habidos y por haber, y el aguardiente que mi abuelita me aventaba también en la cabeza para también estar limpiando las vibras, ¿no? Entonces,
vengo de eso, me encantó. Hay muchas frases que subrayé de tu libro. Me encantó esta manera que también manejaste el asunto de la muerte. Cómo dice que una vez que en la muerte se dignifica a la persona, ¿no? Y estas historias de las que hablas, por ejemplo, mi abuelo, que me platican sus historias y digo, ¿cómo pudieron aceptar eso, no? Una persona tan misógina, que golpeaba, que maltrataba, que decía, aquí se hace lo que yo quiero, y de alguna manera, fallece, y wow, perdón, una gran persona, lo tenemos aquí presente y lo adoramos y lo queremos, y cuando dices, ¿cómo fue posible, no? Es muy cierto que cuando fallecen empezamos a hacer todo este tipo de ideas o creencias, o nos queremos quedar con la parte buena de lo que fue la persona. Esta manera en cómo manejas los personajes, en qué parte es real, qué parte es esoterismo, qué parte es ficción. A mí en lo personal muchas veces he pensado, no, bueno, esto realmente me lo imaginé o sí lo viví o de plano estoy alucinando, ¿no? En ciertas ocasiones, en ciertos momentos. Entonces me gustó la manera como lo hilaste. Agradezco mucho ese final, el último capítulo, porque sí, como dicen, yo necesitaba igual saber qué había pasado con los personajes y la manera en que nos fuiste llevando. A mí en lo personal, con tanto trabajo, tenía otras lecturas y no podía, necesitaba saber qué seguía pasando con Furia, qué pasaba con Salvador, quién era Juan, por qué estaba con él, cómo llegó María, a dónde se fue María. Entonces, la verdad me encantó. Muchísimas gracias, Clio, en general. Estoy muy contenta y te felicito muchísimo. Ojalá que vengan más obras para leer. Gracias, Socorro. Clio, pues te agradecemos 1,000 millones que hayas estado con nosotros, que hayas estado a aceptar en este club, que aparte llevamos poquito de formados, tenemos casi un año, pero son muy intensos, somos muy intensos, nos encanta adentrarnos en las historias y nos encanta meternos. Yo también te agradezco millones porque me hiciste pasar un tiempo fantástico, ¿no? De pronto hay libros que no te llevan a esos lugares y el tuyo lo logró por completo. Y claro que lo transmití a todos y les dije a todos, por favor, tienen que leerlo. Y bueno, gracias a todos los que siguieron esta recomendación, porque creo que no fallamos, ¿no? O sea, no fallamos en el libro, a todos nos gustó, nos movió, nos encantó, y es un placer conocer también esta parte del autor, ¿no? La parte de atrás, cómo nació, cómo llegó, porque eso también nos da un contexto muy diferente. Así que yo te agradezco en el alma que hayas escrito este libro, porque me emocionó muchísimo leerlo, me encantó, me volvió loca leyéndolo, y entonces pues yo te agradezco mucho que también hayas querido estar aquí. De verdad, muchas gracias. Fue todo un placer, Clio. No, pues muchas gracias a ustedes y de verdad, lo disfruté mucho y agradecida por todos sus comentarios, preguntas. También es muy rico cuando una misma se da cuenta de lo que hizo, porque a veces, ¿no? se olvida, aunque te lo estén recordando todos los días. Hoy no fue cansino, así que se los agradezco profundamente y pues gracias, Magali, por invitarme. No, al contrario, gracias a ti por estar, chicos, millones de gracias. Adán, ¿algo más que quieras decir para irnos? No, pues muchísimas gracias. Esperamos tus próximos libros, Clio, y leer también tus anteriores de poesía, estar atentos de ellos. Y pues un placer y enhorabuena por esta maravillosa novela. Gracias a todas y a todos, y pues nos vemos pronto, espero, leyéndonos y compartiendo lecturas. Gracias. Un abrazo, descansen. Gracias, chicos. Gracias. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.